Comenzamos hoy la cuarta columna de este análisis del modelo vigente en la economía uruguaya. En los primeros dos analizamos dos pilares de este modelo, en las primeras dos columnas. La primera, la política salarial; la segunda, la política presupuestal. En el tercero contrastamos esa política salarial de caída del salario real y presupuestal de reducción de los ingresos, de los gastos del Estado, en particular los gastos sociales, con lo que habían sido la política salarial expansiva y el aumento del gasto público, particularmente social, en los 15 años de gobierno frente amplistas. Vamos ahora a seguir analizando el modelo desde una perspectiva puntual, que es la de cómo se enfrentó la pandemia, o mejor dicho, la crisis económica y social derivada de la pandemia, porque sobre la cuestión sanitaria vamos a hacer una columna más adelante. Ahora seguimos con el modelo social y económico. ¿Qué nos dice la teoría sobre esto? Que es cuando hay una crisis que impacta sobre la economía nacional e internacional, sobre la demanda, sobre la producción, el Estado tiene que contrarrestar ese efecto privado negativo y salir a hacer acciones que amortigüen el efecto de la crisis, sea con inversión pública, sea con gasto público, social, etc. ¿Qué hicieron la mayor parte de los países? Eso. ¿Qué recomiendan los organismos internacionales? Eso. ¿Qué hizo Uruguay? Todo lo contrario. Creó un fondo COVID, y ese fondo COVID tuvo por lo menos tres grandes carencias. La primera es que se financió básicamente con fondos derivados de los salarios públicos, de los altos salarios públicos. No gravó los salarios altos privados, no gravó el capital, no gravó los depósitos de uruguayos en el exterior, todo lo cual creció mucho en estos últimos 2 años de pandemia, y por lo tanto podrían haber contribuido con recursos y darle más igualdad a este fondo COVID. Segundo, gastó más o menos, para redondear, $500 millones en protección social, laboral y productiva. O sea, 0,99, redondeemos, un punto del Producto Bruto Interno. Brasil y Argentina superaron el 5%, en Europa entre 8 y 9%. Este gasto nos ubica en el lugar 168 aproximadamente de todos los países del mundo, al lado de países con escasísima capacidad económica para gastar, como Benín, como Jordán u otros países asiáticos y africanos. Pero si tomamos solo los países subdesarrollados, llamados subdesarrollados, nosotros llamaríamos dependientes, de 98 países estuvimos arriba del lugar 80. O sea, también entre los similares estuvimos muy abajo. Y del Mercosur fuimos el que menos gastamos, y de América Latina, si no el último, el penúltimo por allí, del menor gasto. O sea, segundo punto de enfrentar el COVID: primero, el financiamiento fue absolutamente desigual y no se apostó a tributar a las grandes riquezas. Segundo, se gastó muy poquito. Vamos ahora en qué se gastó. Bueno, lo tercero que tenemos que analizar es que, por ejemplo, en políticas sociales, para otorgar alguna prestación adicional a personas que quedaron muy impactadas por la crisis, ya sea por tarjeta Uruguay Social, por asignación familiar, por subsidio a monotributistas, por subsidio a artistas, bueno, se gastaron un orden de $150 millones. El gobierno dice que eso llegó a 900.000 personas. Basta dividir $150 millones en 9 meses y medio entre 900.000 personas, nos da 750 pesos por mes y por persona que se gastó. O sea, nada. Políticas activas de empleo, ninguna. Seguros de paro, seguros de enfermedad, pero políticas activas de empleo, ninguna, salvo el subsidio que se dio a las empresas de 8.000 pesos si retomaban, perdón, de 5.000 pesos si retomaban un trabajador, que tuvo un efecto pequeño, y fue la única política activa de empleo. Políticas de apoyo a la producción, a las microempresas, a las pequeñas empresas,
casi nada, alguna exoneración de impuestos, alguna exoneración de aportes, pero ninguna contribución para que efectivamente puedan enfrentar la crisis. Pero lo peor no terminó allí, porque este gasto del orden de los 500 millones de dólares nos da más o menos unos 45 o 46 millones de dólares por mes. ¿Qué se va a hacer en el 2021? También en política social, productiva y laboral, no en recursos para la política sanitaria. En política social, productiva y laboral se van a gastar aproximadamente 40 millones de dólares por mes a lo largo del año. O sea, en el 21 se está gastando menos que en el 20. Menos que en el 20. Cuando el 20 generó 100.000 personas más en situación de pobreza, 60.000 personas más desocupadas y de un entorno de 10.000 micro y pequeñas empresas cerradas. Y si seguimos para adelante es peor todavía, porque acabamos de aprobar en diputados, mañana ingresa al Senado, una rendición de cuentas donde el fondo COVID desaparece en el 22. Estuvo en el 20, estuvo en el 21, en cifras paupérrimas y además decrecientes, en el 22 desaparece. Por lo tanto, el ajuste presupuestal que se está dando y del que hablamos en la columna 2, en la columna 2, que se compensó en parte con los fondos COVID, tanto en el 20 como en el 21, va a dejar de compensarse y por lo tanto en el 22 los recursos van a ir todavía más para abajo. O sea, un gobierno que decidió que del efecto económico y social de la pandemia se salvara cada uno como pueda. Que teóricamente en algún momento la economía se iba a recuperar y los más grandes, que ya se están recuperando, como ya he dicho, los exportadores, los grandes empresarios concentrados del comercio, de la industria y del capital inmobiliario, iban a derramar al resto. Ya no han derramado y no van a derramar.